Shabbat Shalom, preciosos y preciosas. Hoy estamos con el tema el humanismo. Empezamos la pregunta. Oye, ¿será que es bueno ser humano o ya está mal visto? Porque inclusive como estudiantes de la Biblia, estuvimos renunciando durante muchos años a la filosofía humanista o también a los recursos humanos. A esto renunciamos como estudiantes de la Biblia. Y como conceptos como estos de filosofía humanista o recursos humanos los entregamos a los idiotas, pues entonces los idiotas, que un idiota es que hace una idea grotesca, un idiota, es un idiota. Entonces se apropiaron de estos conceptos, como por ejemplo filosofía humanista o recursos humanos, y utilizaron estos conceptos para las lavanderías de cerebro que tienen a la carta en el mundo. Entonces, estas lavanderías de cerebros gozaron de un espacio que pertenecía a los conocedores de la palabra de poder. Y sin embargo, como ministradores de la palabra de poder, lo entregamos en las manos de idiotas. Y como idiotas ministraron filosofía humanista y recursos humanos, aun dentro de los que manejaban Biblia. Entonces, así empezó la debacle de que en lugar de gobernar virtuosos con la palabra de la virtud, que es la palabra de poder, entonces gobernaron los políticos. ¿Pero por qué? Porque se los entregamos. Le entregamos conceptos para que se valieran de ellos regalados a precios de rebajas como filosofía humanista o recursos humanos. ¿Están entendiendo ya? Entonces esto para situarse. Entonces, haciendo un recorrido por el humanismo, desde la época del Renacimiento, que en verdad el Renacimiento fue un pensamiento reformado con una Biblia al fin accesible. Por eso no es casualidad que el Renacimiento, la gente más versátil en el campo de las ideas, precisamente viviera en el tiempo del Renacimiento, en la época de la pre-reforma y post-reforma protestante. Porque al hacer accesible la Biblia, claro que hubo un renacimiento, un pensamiento reformado, y eso es lo que dio lugar al Renacimiento, la reforma. La reforma luterana dio cabida al Renacimiento. Esto es así, indiscutible. Ahora, como en ese Renacimiento no se atendió tampoco a la voz de Elohim para poner la profecía donde es y para dejar de entregar esos conceptos a precios de rebajas como filosofía, como lo que hemos citado antes de filosofía humanista o recursos humanos, pues entonces ese pensamiento reformado se quedó en nada. Y no solamente que se quedó en nada, sino que como no hizo entendido en el Renacimiento, que es la reforma, que al Renacimiento le dio bola, le dio pie la reforma. Como la reforma tampoco hizo entendido ser humano, no hizo entendido lo que es ser humano, entonces ¿a qué llevó? Esa reforma que no llegó a ser reforma del pensamiento, una renovación en el pensamiento. ¿Qué llevó al despotismo? ¿Por qué? Porque seguía entregando ideas y conceptos. La filosofía se la regaló a los políticos.
los recursos humanos y el humanismo, igualmente se los regaló a los políticos. Entonces, sin hacer entendido la reforma, sin hacer entendido ser humano, llevó al despotismo ilustrado. Y el despotismo premia la formulación de la pregunta. El despotismo lo que va a premiar es la formulación de la pregunta. ¿Cuál pregunta? La pregunta de qué es el ser humano. Entonces la Ilustración va a premiar todas las preguntas que sean cuestionamientos de qué es el ser humano, pero no resuelvan nada. No va a premiar la Ilustración a la respuesta de qué es el ser humano, sino que va a premiar la formulación de preguntas en torno al ser humano para que el ser humano cada vez se encuentre más perdido entre cuestiones, preguntas. Porque se premia la pregunta. ¿Qué se premia? El misterio. Ahora lo vamos a ver. Entonces, como en este mundo se ha premiado la formulación de la pregunta de qué es el ser humano, pero no se ha premiado la respuesta de qué es el ser humano, entonces tuvimos una generación de idiotas de la que no hemos podido escapar nadie. Y les muestro un testimonio personal. Resulta que a mis 9 años, todavía era una edad temprana y una excusa aceptable de ser un idiota, con 9 años, ¿verdad? Pero digo que todos hemos tenido que pasar por ahí. En mi caso, pues fue ese momento que puedo recordar hoy y viene a colación de que se premia la formulación de pregunta. Entonces, como lo que se premiaba desde el sistema de la educación era la pregunta, la formulación de las preguntas y no las respuestas, pues yo en el salón de actos del colegio, con mis 9 años, vinieron unos poetas allí al salón de actos a departir, a dar su charla sobre poesía, y entonces yo pregunté y me respondieron los poetas. Y a continuación, a los 5 minutos volví a preguntar, pero volví a preguntar lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que se premiaba era la formulación de la pregunta. Entonces, a mí me iban a felicitar, luego los profesores, la profesora en ese caso, por las preguntas que iba a hacer. Entonces yo estaba tan enfocado en hacer las preguntas que me olvidé poner atención a las respuestas. Por eso repetí las preguntas. ¿Entienden? Pues así funcionaba el sistema de la educación. Se premiaba las preguntas, pero no se premia la respuesta. Así que cuando la respuesta a ¿qué es el ser humano? La quiso dar el despotismo ilustrado, llevó a los pueblos a la locura absoluta. Cuando la respuesta a ¿qué es el ser humano? La quieren dar aquellos que no tienen la mínima añoranza ni la mínima inquietud por la respuesta de qué es el ser humano, sino que lo que premian es a la formulación de preguntas en torno a lo que es, entonces ¿qué llevó el despotismo? A la locura. Y aquí tienen una muestra que les vamos a dar en el día de hoy, leyendo un poema significativo de esa confusión en la que vivimos durante generaciones por hacer caso a ese despotismo ilustrado que premiaba las preguntas de qué es el ser humano, pero nunca premió la respuesta a qué es el ser humano. Y entonces nos encontramos, vamos a ver si damos con la página, porque yo aquí está. Tabaquería, de Fernando Pessoa. Por cierto, que Fernando Pessoa también tiene un poema que dice que quiere escapar del misterio, pero él encuentra a lo largo del poema, lo tengo aquí pero no lo vamos a leer hoy, de que cómo va a escapar del misterio si la vida y la muerte es misterio. ¿Pero por qué? Porque es que han premiado, Fernando Pessoa, que ya estás bajo tierra,
han premiado la formulación de preguntas, han buscado perderte con cuestionamientos, con preguntas, y entonces te han perdido cada vez más, te han hecho perderte. Y por eso viviste en el siglo XX, Fernando Pessoa, en un mundo misterioso, porque es que premia el misterio, no la verdad, no la solución al conflicto, sino el conflicto. ¡Qué mundo más enfermo, señores! Bueno, Tabaquería es el poema, dice así: no soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada. Aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. Claro, qué bonito, qué bonito. Tengo en mí todos los sueños del mundo. Oye, y si tengo todos los sueños del mundo, ¿será que todos los sueños que puede albergar el ser humano son para hacerme la vida imposible? ¿Todos mis anhelos y mis deseos son para hacerme la vida imposible? Claro, así lo entiende el poeta. Dice, no soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada porque soy la última. Entonces, aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. Ventanas de mi cuarto de uno de los millones de gente que nadie sabe quién es. ¿Cómo vas a saber quién es? ¿Quién eres? Si te niegan esa posibilidad de resolverte, de resolver tu identidad propia. Te meten en estados, en empresas, en oficios, en politiqueos, en trapicheos, en familias, pero no te llevan a la identidad, querido Fernando Pessoa, que ya estás bajo tierra. Dice, y si supiesen quién es, ¿qué sabrían? Si supiesen, ¿qué sabrían? Esto es ya, están laminados, auténticamente laminado ya el cerebro. Dice, dais al misterio de una calle constantemente cruzada por la gente, a una calle inaccesible a todos los pensamientos, real, imposiblemente real, evidente, desconocidamente evidente, con el misterio de las cosas por bajo de las piedras y los seres, con la muerte poniendo humedad en las paredes y cabellos blancos en los hombres, con el destino conduciendo el carro de todo por la carretera de nada. ¡Qué tremendo! Con el destino conduciendo el carro de todo por la carretera de nada. Así es como se sienten, en ese despotismo ilustrado que premiaba el misterio, no la solución al conflicto, no la verdad, no la razón. Hoy estoy vencido. Así es como se sienten. Enfermos, vencidos, exhaustos, mucha gente, deprimida, depresiva. Hoy estoy vencido, como si supiera la verdad. Como si supiera la verdad. La verdad no te lleva a estar vencido, sino a vencer. Pero claro, es la programación que tenían. Dice, hoy estoy lúcido, como si estuviese a punto de morirme, y no tuviese otra fraternidad con las cosas que una despedida, volviéndose esta casa y este lado de la calle la fila de vagones de un tren, y una partida pitada desde dentro de mi cabeza, y una sacudida de mis nervios y un crujir de huesos a la ida. Hoy me siento perplejo, como quien ha pensado y opinado y olvidado. Hoy estoy dividido, fíjense, perplejo como alguien que ha pensado, opinado y olvidado. Olvida hasta su opinión. Olvida hasta sus principios, hasta sus opiniones. Hoy estoy dividido entre la lealtad que le debo a la tabaquería del otro lado de la calle, como cosa real por fuera, y a la sensación de que todo es sueño como cosa real por dentro. He fracasado en todo. Fíjense lo que se lleva. Dice, he fracasado en todo. Como no me hice ningún propósito, esto es tremendo, como no me hice ningún propósito, quizá todo fuese nada. Fíjense, vivir en el despropósito es vivir en la oscuridad, en las tinieblas absolutas. El aprendizaje que me impartieron, me apeé por la ventana de las traseras de la casa. Me fui al campo con grandes proyectos. Pero solo encontré ahí hierbas y árboles. Y cuando había gente era igual que la otra, indiferente. Me aparto de la ventana, me siento en una silla, ¿en qué voy a pensar? ¿Qué sé yo del que seré?
Yo que no sé lo que soy. Ser lo que pienso, pero pienso ser tantas cosas. Y hay tantos que piensan ser lo mismo, que no puede haber tantos. ¿Un genio? En este momento 100.000 cerebros se juzgan en sueños genios como yo. Y la historia no distinguirá, quién sabe, ni a uno. Ni habrá sino estiércol de tantas conquistas futuras. No, no creo en mí. ¿En todos los manicomios hay locos perdidos con tantas convicciones? Yo, que no tengo ninguna convicción, ¿soy más convincente o menos convincente? No, ni en mí. ¿En cuántas guardillas y no guardillas del mundo no hay en estos momentos genios para sí mismos soñando? ¿Cuántas aspiraciones altas y nobles y lúcidas, sí, verdaderamente altas y nobles y lúcidas, y quién sabe si realizables, no verán nunca la luz del sol verdadero, ni encontrarán quien les preste oídos? El mundo es para quien nace para conquistarlo, y no para quien sueña que puede conquistarlo, aunque tenga razón. He soñado más que lo que hizo Napoleón. He estrechado contra el pecho hipotético más humanidades que Cristo. He pensado en secreto filosofías que ningún Kant ha escrito, pero soy, y quizá lo sea siempre, el de la buhardilla. Seré siempre el que no ha nacido para esto. Seré siempre el que tenía condiciones. Seré siempre el que esperó que le abriesen la puerta al pie de una pared sin puerta. Y como dice, y cantó la canción del infinito en un gallinero, y oyó la voz de Dios en un pozo tapado. ¿Creer en mí? No, ni en nada. Derrámeme la naturaleza sobre mi cabeza ardiente, su sol, su lluvia, el viento que tropieza en mi cabello, y lo demás que venga, si viene, o tiene que venir, o que no venga. Esclavos cardíacos de las estrellas, conquistamos el mundo entero antes de levantarnos de la cama, pero nos despertamos y es opaco, nos levantamos y es ajeno, salimos de casa y es la Tierra entera, y el sistema solar, y la Vía Láctea, y lo indefinido. Come chocolatinas, pequeña, come chocolatinas. Mira que no hay más metafísica en el mundo que las chocolatinas. Mira que todas las religiones no enseñan más que la confitería. Come, pequeña, sucia, come. Ojalá comiese yo chocolatinas con la misma verdad con que comes. Pero yo pienso, y al quitarles la platilla, que es de papel de estaño, lo tiro todo al suelo, lo mismo que he tirado la vida. Pero por lo menos queda de la amargura de lo que nunca seré la caligrafía rápida de estos versos. Pórtico partido hacia lo imposible, pero por lo menos me consagro a mí mismo un desprecio sin lágrimas. Noble, al menos, en el gesto amplio con que tiro la ropa sucia que soy, sin un papel para el transcurrir de las cosas, y me quedo en casa sin camisa. Tú que consuelas, que no existes y por eso consuelas. Oh diosa griega concebida como una estatua que estuviese viva, o patricia romana imposiblemente noble y nefasta, o princesa de trovadores gentilísima y disimulada, o marquesa del siglo XVIII descotada y lejana, o meretriz célebre de los tiempos de nuestros padres, o no sé qué moderno, que me imagino bien que todo esto, sea lo que seas, sí puede inspirar, que inspire. Mi corazón es un cubo vaciado. Como invocan espíritus, los que invocan espíritus, me invoco a mí mismo y no encuentro nada. Me acerco a la ventana y veo la calle con absoluta claridad, veo las tiendas, veo las aceras, veo los coches que pasan, veo a los entes vivos vestidos que se cruzan, veo a los perros que también existen, y todo esto me pesa como una condena al destierro. Y todo esto es extranjero como todo. Así siente el ser humano. He vivido, estudiado, amado y hasta creído, y no hay un mendigo al que no envidie solo por no ser yo. Miro los andrajos de cada uno y las llagas y la mentira y pienso, puede
que nunca hayas vivido, ni estudiado, ni amado, ni creído, porque es posible crear la realidad de todo eso sin hacer nada de eso. Puede que hayas existido tan solo como un lagarto al que le cortan el rabo, y que es un rabo más acá del lagarto removidamente. He hecho de mí lo que no sabía, y lo que podía hacer de mí no lo he hecho. El dominó que me puse estaba equivocado. El dominó que me puse estaba equivocado. Me conocieron enseguida como quien no era y no lo desmentí, y entonces me perdí. Esto es genial. Dice, me conocieron enseguida como quien no era y no lo desmentí y me perdí. Cuando quise quitarme el antifaz, lo tenía pegado a la cara. Cuando me lo quité y me miré en el espejo, ya había envejecido. Estaba borracho, no sabía llevar el dominó que no me había quitado. Tiré el antifaz y me dormí en el vestuario como un perro tolerado por la gerencia, por ser inofensivo. Y voy a escribir esta historia para demostrar que soy sublime. Esto es el ser humano. Esto es el ser humano. Se sentía lo más indigno, pero también se sentía sublime. Y se sentía extranjero. Ahí quiere que llegue, Elohim. Esencial música de mis versos inútiles, ojalá pudiera encontrarme como algo que hubiese hecho y no me quedase siempre enfrente de la tabaquería de enfrente, pisoteando la conciencia de estar existiendo como una alfombra en la que tropieza un borracho o una estera que robaron los gitanos y no valía nada. Pero el propietario de la tabaquería ha asomado por la puerta y se ha quedado a la puerta. Le miro con incomodidad en la cabeza apenas vuelta y con la incomodidad del alma que está comprendiendo mal. Moriré él y moriré yo. Él dejará la muestra y yo dejaré versos. En determinado momento morirá también la muestra y los versos también. Después de ese momento morirá la calle donde estuvo la muestra y la lengua en que fueron escritos los versos. Morirá después el planeta girador en que sucedió todo esto. En otros satélites de otros sistemas cualesquiera, algo así como gente, continuará haciendo cosas semejantes a versos y viviendo debajo de cosas semejantes a muestras, siempre una cosa enfrente de la otra, siempre una cosa tan inútil como la otra, siempre lo imposible tan estúpido como lo real, siempre el misterio del fondo tan verdadero como el sueño del misterio de la superficie, siempre esto o siempre otra cosa o ni una cosa ni la otra, pero un hombre ha entrado en la tabaquería a comprar tabaco y la realidad plausible cae de repente encima de mí, me incorporo a medias con energía, convencido, humano, y voy a tratar de escribir estos versos en los que digo lo contrario. Enciendo un cigarrillo al pensar en escribirlos y saboreo en el cigarrillo la liberación de todos los pensamientos. Sigo al humo como una ruta propia y disfruto en un momento sensitivo y competente la liberación de todas las especulaciones. Y la conciencia de que la metafísica es una consecuencia de encontrarse indispuesto. Después me echo para atrás en la silla y continúo fumando. Mientras me lo conceda el destino, seguiré fumando. Si me casase con la hija de mi lavandera, a lo mejor sería feliz. Visto lo cual, me levanto de la silla, me voy a la ventana. El hombre ha salido de la tabaquería, metiéndose el cambio en el bolsillo de los pantalones. Ah, le conozco, es el Esteves, sin metafísica. El propietario de la tabaquería ha llegado a la puerta. Como por una inspiración divina, Esteves se ha vuelto y me ha visto. Me ha dicho adiós con la mano, le he gritado adiós, Esteves, y el universo se me reconstruye sin ideales ni esperanza, y el propietario de la tabaquería se ha sonreído. Dice, para mostrar que soy sublime. Tremendo. Bueno, entonces, en la Ilustración, la filosofía humanista rescata a René Descartes, que, en lo que hemos dicho antes, premiaba la formulación de las preguntas, ¿verdad? Desde tiempos de René Descartes, que digamos que el método cartesiano y René Descartes le dan el punto de salida a la Ilustración, le ponen punto final al renacentismo
y ya viene la ilustración. Y el método cartesiano es la formulación de preguntas constantemente. Perderte en un mar de preguntas. Entonces, la ilustración filosófica humanista que rescata a René Descartes y que toma de la tradición filosófica de que enseña que el más inteligente es el que más y mejores preguntas plantea. De manera que el misterio entonces se ve favorecido. ¿Cuál misterio? Apocalipsis 17, 1 al 6, que dice: uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas se me acercó y me dijo: ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Allí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Elohim y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. En la frente llevaba escrito un nombre como misterioso, un misterio, que era la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. ¿Por qué esto fue un misterio durante tanto tiempo? Porque hubo hombres que favorecían el misterio, que le trabajaban al misterio. ¿A qué misterio? A estos misterios, para que no se supieran los misterios de la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominaciones, idolatrías de la tierra. Pero, ¿de dónde tomó la filosofía que descartó la religión? Hubo una filosofía que descartó la religión, ¿de acuerdo? Una filosofía, si lo quieren, una ciencia que descartó la religión. ¿De dónde tomó? De Salmos 27:4, que dice de esta manera. Salmos 27:4 nos dice así: una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo. ¿Para qué? Palabra clave: inquirir. Inquirir. Inquirir es preguntar. Inquirir es preguntar. Ahora, la filosofía descartó la religión cuando la religión bien entendida, con la palabra de poder vívida, que te lleva a inquirir en el templo de Yahweh, a preguntar. Pero entonces a la filosofía no le costó trabajo de relegar, denostar a la religión. ¿Por qué? Porque la religión se despojó ¿de qué? De inquirir en su templo, de preguntar en su templo. De manera que ya no decía como el salmista. No vivía este salmo. Fíjense, cómo vivía, cómo inquiría, cómo preguntaba, cómo David era un adelantado al método cartesiano. ¿Por qué? Porque preguntaba. ¿A quién? ¿Dónde están las respuestas? Es que donde no están las respuestas, ¿para qué vas a preguntar? No vas a encontrarlas. Tienes que ir donde están las respuestas. Esto es, en la palabra de poder del bendito sea. De esta manera discurría David. Fíjense, lo volvemos a leer. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo, para preguntar en su templo. Tremendo cómo la religión se privó también de esto, de inquirir, de preguntar al bendito sea. Entonces, esta es la respuesta de por qué a la filosofía, digamos, le fue tan barato descartar a la religión, porque la religión ya no inquiría nada, porque la religión también favorecía el misterio.
Entonces, ahora la siguiente pregunta es, ¿y entonces, y la religión que descartó la filosofía, de dónde tomó? Porque hubo una religión que descartó la filosofía, la demonizó a la filosofía. La tomó, pudo descartar a la filosofía, que filosofía es amor por la sabiduría, filosofía, amor por la sabiduría, pues la religión descartó el amor por la sabiduría, la filosofía, porque malinterpretó Colosenses 2:8. ¿Qué dice Colosenses 2:8? De esta manera, con mucho gusto, se lo digo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Mashiach. Entonces, de aquí sacó la religión para descartar a la filosofía, que le estorbaba, porque la filosofía colocaba en una buena tesitura, en un buen modo, para llegar a inquirir y saber, para encontrar soluciones, para encontrar verdad y razón. Y sin embargo, todo el sistema profano quería perpetuar el misterio. Entonces, digamos que los mismos creadores que intentaban, de los mismos creadores que intentaron perpetuar el misterio y premiar solamente a la formulación de preguntas y no a las respuestas, pues de los mismos creadores fue el que dice que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y entonces ya tuvieron la licencia para demonizar a la filosofía. Pero del mismo modo, lo que te está diciendo este verso es que dice mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Entonces, de igual manera que había huecas sutilezas y filosofías también que formaban parte de esas huecas sutilezas, lo mismo, del mismo modo, hay implícitamente en el verso un amor por la sabiduría, filosofía verdadera. ¿Por qué? Te lo está diciendo. Si no sabes leer, nunca lo vas a ver. Pero te lo está diciendo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Filosofías y huecas sutilezas que son filosofías de huecas sutilezas, pero que de la misma manera habría otra filosofía que no sería hueca sutileza, sino que te colocaría en la buena tesitura para hallar verdad, razón, coherencia, argumento. Entonces, si había una filosofía de vanas sutilezas, había y siempre hubo del mismo modo un amor por la sabiduría, filosofía verdadera. Pero como no lo entendieron, igualmente traicionaron, al igual que este verso de Colosenses 2:8, para demonizar y denostar toda clase de filosofía y no aprender a discurrir en la buena tesitura, que es la filosofía, porque la filosofía es preguntarte lo oportuno, pero para llegar a solución, ¿verdad? Entonces, del mismo modo, traicionaron Marcos 7:8, que Marcos 7:8 nos dice de esta manera, preciosos y preciosas. Dice en Marcos 7:8: porque dejando el mandamiento de Elohim, el mitzvot de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Entonces, aquí lo que te dicen es, lo que te quieren transmitir con este verso, los que lo han profanado todo, lo han traicionado diciendo que se dejaba el mandamiento de Elohim por filosofías. Pero no te está diciendo filosofías. Filosofía es lo que dicen esos enseñadores que lo profanan todo, profanan la mente del hombre, que es el vehículo sagrado de Elohim.
No te está hablando de filosofías, te está hablando de tradición de los hombres. Dice, porque dejando el mitzvot de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres. Y sin embargo, los traductores y los que han querido leer lo que querían leer, llamaron contra la doctrina de los hombres. Y entonces leían e intentaban traducir. Porque dejando el mandamiento de Elohim, os aferráis a la doctrina de los hombres. Mentira, que eso no lo dice. Dice a la tradición de los hombres. Entonces, el llamado que hicieron es contra la doctrina de los hombres. Cuando dice mal de la tradición de los hombres. Habla mal de la tradición de los hombres, no de la doctrina. Pero entonces acusan rápidamente de doctrina, hoy en día. No quiero saber nada de doctrina de hombres, pero no hablan de tradición. No habla de tradición, que es lo que dice Marcos 7:8. Porque dejando el mitzvot de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres. Entonces, doctrina es otro concepto demonizado, atacado y sacado de las mentes. Doctrina. ¿Y cómo se les queda el ojo cuando les diga yo que doctrina es un concepto bíblico y verdadero? Hay que dejar, exactamente, esa es buena. Hasta en la nueva era predican, a la manera de que predican en nueva era, contra doctrinas. Doctrinas que lo asocian a conceptos preconcebidos, ¿verdad? Y doctrina, todos contra la doctrina. Pero oigan, si en Marcos 1, 21, 22 nos va a decir lo siguiente. A ver si es que las doctrinas, claro, hay unas doctrinas que se tienen que demonizar, que es la tradición de los hombres, porque heredamos mentira de nuestros padres. Pero hay doctrina que es verdadera. ¿O Shaul Pablo no tuvo doctrina? ¿No enseñaba doctrina Pablo? ¿Y ahora ya nadie va a haber en el mundo que pueda enseñar doctrina? Pero así piensan los idólatras. Así piensan los que no quieren escuchar a Elohim porque no ven servidores de Elohim por ningún lado. ¿Pero a fin de qué? A fin de no escuchar a Elohim. Por eso no quieren escuchar al hombre, como vamos a ver. Pero fíjense en esta. Marcos 1, 21, 22. A ver cómo se le queda el ojo. Y entraron en Capernaum y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba Yahshua HaMashiach. Dice, verso 22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas se movían en una doctrina farisaica, hipócrita, de tradición, huecas sutilezas, palabrerías, filosofías vanas, que no premiaban a la respuesta, sino a la formulación de preguntas en un talmudismo inacabable, babilónico, confusionista, misterioso. Pero de Yahshua HaMashiach dice, y se admiraban de su doctrina. Entonces, hay doctrina que es buena. Sin embargo, ahora van en contra de toda la doctrina de los hombres, cuando no dice la Biblia en contra de la doctrina de los hombres. Dice en contra de la tradición de los hombres. Entonces acusan rápidamente de doctrina, pero no de tradición, como hemos dicho, ¿no? Y lo que hemos leído aquí, que doctrina tenía Yahshua HaMashiach, una doctrina admirable. Entonces, dadas así las cosas, queridos amigos, queridas amigas, los que no creían en nada, porque claro, no quieren doctrina de hombre, entonces, no quieren nada anunciado por hombres.
supuestamente. Esos profanadores, esos mentirosos, hipócritas, fariseos de toda la vida, dicen que no creen en nada anunciado por hombres, pero luego se dejaron engañar por todos y volvieron a descolocar las cosas. Y en este caso lo que descolocaron es 1 Corintios 13:7. En 1 Corintios 13:7 nos va a decir así. 1 Corintios 13, verso 7. Preciosos y preciosas. Dice, desde el 4, dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Y esto qué hicieron? Lo descolocaron. Porque claro, ahora resulta que para tener amor lo debes creer todo. Y esto te lo dicen de los creadores que decían que no creían en nada anunciado por hombres. O sea, los mismos que no creen en doctrina. Te anuncian que para ser amor debe ser que todo lo sufra, sea un sufridor nato, todo lo crea, sea un crédulo, un ignorante, un auténtico mojigato, ¿verdad? Y que todo lo crea. Pero si aquí no te está hablando de eso tampoco, descolocadores, por no decirles malas palabras, si ya se las hemos dicho todas. ¿Qué más les podemos decir? Entonces, aquí enseñan que para tener amor debes creértelo todo y sufrirlo todo. No, el amor todo lo sufre de aquel con quien te luce sufrir. Dice, si padecemos juntamente con él, él también nos levantará a lo sumo. Y el amor todo lo cree, ¿de quién? De Elohim, que es el creíble. De Elohim, el amor todo lo cree de Elohim. No está hablando de credulidad ni de ingenuidad. Y ya digo, y llaman a la ingenuidad para que vean ustedes en qué acaban las cosas, en los justos designios del bendito sea. Porque al final enseñan ingenuidad los mismos que enseñaban a no creer nada de hombres. Y lo que acaban enseñando es ingenuidad para tragarse todos los engaños. En el momento de que creas que para tener amor todo lo debes creer, de quien sea, al precio que sea. ¿Cómo se quedan? Ingenuidad fue entonces el hombre ilustrado. Ese hombre ilustrado que fue también creyente, que creía en la ciencia y avalaba el sistema. Porque estos también han sido ilustrados. El ilustrado que era creyente, pero creía en la ciencia y avalaba el sistema de prejuicio y de perjuicio contra el ser humano. Entonces, ese sí fue el ingenuo, porque fue ingenuo, es ilustrado, cuando ese hombre ilustrado creyó en una religión de Dios sin hombres. Ingenuo al máximo. ¿Cómo vas a creer en una religión de Dios sin hombres? Claro, ¿eso quién lo puede enseñar? Embusteros, serpientes. ¿Cómo vas a enseñar una religión de Dios sin hombres cuando 1 Timoteo 2:5? 1 Timoteo 2, verso 5. A ver cómo se van quedando. Porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres. ¿Quién es? ¿Quién es, amigo? Dice Yahshua HaMashiach, hombre. ¿Cómo? Sí. Porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahshua HaMashiach, hombre. ¿Cómo lo identifica? Sí, Yahshua HaMashiach,
hombre. Y ya ha ascendido, ha resucitado, está a la diestra, en las alturas de la majestad. Y es Yahshua HaMashiach hombre, lo presenta el apóstol a las naciones, Shaul Pablo. Porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahshua HaMashiach hombre. Por lo que entonces, Hebreos 4:5, claro que se puede entender mejor. Hebreos 4:5 dice así: temamos pues no sea que 4 verso 5 dice, Hebreos 4:5, dice el verso ese que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Según Pinterest. Aquí, 4:15, Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un Cohen Gadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Claro, si es Yahshua HaMashiach hombre. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Claro, por eso puede ser nuestro mediador. Por eso puede rescatarnos. ¿Por qué? Porque se puso en nuestro lugar. Tentado en todo según nuestra semejanza, claro, si es Yahshua HaMashiach hombre, pero sin pecado. Estamos hablando del núcleo de la buena nueva, señores. Si no toman atención en esto, se extraviarán por esa literatura que corre con canales putrefactos al día de hoy, ¿verdad? Y no van a poder levantar cabeza. Así que yo, de ustedes, con mucho respeto para la madre del Mashiach, que sé que sabe todo esto y lo vive, y aunque lo viva, lo sigue anotando y lo sigue estudiando. Pero si usted esto no lo ha recibido nunca, le aconsejo que tome notas. Porque lo que acabamos de leer en Hebreos 4:15, fue tentado en todos según, es que era semejante a nosotros. ¿Por qué? Porque es Yahshua HaMashiach hombre. Entonces, es la consecuencia de que Elohim es hombre. Yahshua HaMashiach es hombre. Y sin embargo, la religión ha querido un Dios sin hombre, si Dios es hombre, para que me entiendan todos. Entonces, la fe en un Elohim no hombre, atención, por favor, la fe en un Elohim no hombre es una fe arrogante y a la postre deshumanizada, como está siendo. Una fe deshumanizada que el hijo de perdición, expositor de la palabra, falso profeta de este tiempo, inicuo de este tiempo, llama ego a esa fe sin nombre, a esa fe deshumanizada. La llama ego y la llama antropologismo y la llama antropocentrismo, para los más pedantes. Esto para los que gusten de los conceptos así rocambolescos. Claro, y es que ese religioso es un hijo de perdición, porque quiere voz de Dios y no de hombre. Exactamente lo que reclamó esa multitud de hombres bestia en Hechos 12:22, que le dijo al César, al César de su tiempo, al que estaba allí a cargo, al poder romanizado de su tiempo, le dijo en 12:22 de Hechos, 12 verso 22, nos dice así:
Y el pueblo deshumanizado, ahí estaban todos los predicadores de palabra de poder de este tiempo, en las redes sociales. La inmensa mayoría estaba ahí, en representación estaba ahí, en esencia. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Que nadie nos dé el mensaje. ¿Por qué? Porque aquí nadie va a ser más que nosotros. Pero si tenéis una fe deshumanizada, si ya no creéis en el hombre porque no creéis en Elohim, y no creéis en Elohim porque no creéis en el hombre. Al momento un ángel del Señor, un ángel del patrón, le hirió por cuanto no dio la cabot, el esplendor a Elohim y expiró comido de gusanos, pero la palabra del Señor del patrón crecía y se multiplicaba. Entonces, ¿qué clamaba esa multitud de hombres bestia? Voz de Dios y no de hombre. Voz de Elohim, pero no de hombre. Doctrina ni una, doctrina la nuestra, doctrina el César que encumbremos, el ministerio que tengamos como ministerio de cabecera de cada uno. Entonces, claro, es la voz de la idolatría, porque dicen, fíjense lo que son las cosas, dicen voz de Dios y no de hombre y exaltan a un hombre, pero a un hombre para que les predique sana doctrina estando enfermo. Por lo cual, como predica sana doctrina estando enfermo, muere comido de gusanos. Proféticamente, ahí lo tienen. Quieren doctrina sana de hombres enfermos. Eso en cuanto a la fe religiosa, que dice creer en Dios, pero no cree en el hombre, por la arrogancia que es en sí esa fe religiosa, no por otra cosa. Porque ministros de Elohim, él sabe poner en cada tiempo, y en el tiempo final no va a tener mensajeros, no va a tener doctrina, va a tener algo que supera cualquier expectativa de esos hombres idólatras que han encumbrado su basurilla de turno. Bueno, y en cuanto al ateísmo, ¿qué podemos decir? Que creyó en la religión de hombres sin Dios, sin Elohim. Y entonces, Salmos 14.1. Salmos 14.1. Dice, ¿qué dijeron? El ateísmo. ¿Que creían en qué? Que creían en la religión de hombres, pero sin Elohim, sin Dios. Religión, dícese, pues todo ese canal putrefacto de literatura de hombres, pero sin Elohim, sin Dios. Dice, 14.1, dijo el necio en su corazón. ¿Qué dijo? El necio. Oiga, pero esto lo repiten igual los religiosos. Es asombroso, pero es así. Si es que es lo mismo, son las dos caras de la misma moneda. Dice el necio en su corazón, no hay Elohim, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. Ahora, llega el religioso. No hay quien haga el bien. ¿Quién dice esto? El necio. Es tremendo. Si es que la palabra de Elohim es tan hermosa, para quien la vive, para quien la disfruta, la paladea. Miren, dijo el necio en su corazón, no hay Elohim. Se han corrompido. Es que es un necio que tienen en común ateos y religiosos. Dijo el necio en su corazón, no hay Elohim, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Quién lo dice? El necio. Entonces, esa fue la religión o literatura de hombres sin Dios, sin Elohim. Pero, lejos de toda esa literatura, como no quieren señalar lo verdaderamente importante, hacen superhéroes. Cuando el pueblo de Elohim llevábamos matando gigantes
desde hace 5.000 o 6.000 años, ¿verdad? De la misma manera, les digo, porque es el reflejo de que es lo mismo toda esa literatura vana, eso sí, vanas sutilezas. En la palabra de poder hay sabiduría, filosofía, amor por la sabiduría, más avanzada esa filosofía y mucho mejor que el método cartesiano de premiar la pregunta. ¿Qué se premiaba? En el método bíblico, en el método bereano. ¿Qué se premiaba? La solución, la razón, el argumento. Y entonces tenemos en Hechos de los Apóstoles 17, verso 11. Dice así: y estos, los bereanos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando. ¿Qué hacía David? Inquirir en el templo para contemplar la hermosura del patrón, bendito sea. ¿Qué hacen los bereanos? Superando toda la corriente de filosofía que quieran. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas que les decía Shaul Pablo eran así. Eso es un método mucho más avanzado que el método cartesiano, porque ¿qué busca? Respuestas. Entonces siempre va a ser más avanzado que un sistema que favorezca el misterio, está claro. Entonces, mis preciosos, mis preciosas, el alma bereana, si se puede llamar así, el alma bereana es mucho más avanzada y es mucho más noble y rica y aseada que ese desaseo cristiano o judeocristiano, como quieran llamarle. ¿Y por qué le llamo desaseo? Porque el alma bereana admitía debate, inquiría como David, admitía debate. Hoy el judeocristianismo ha quitado el debate, ha quitado buscar respuestas, solo busca cuestionamientos, disputas necias de hombres privados de razón y de entendimiento que lo han corrompido todo. Entonces, el alma bereana, esa que hemos leído en Hechos 17:11, que lo escudriñaban todo para ver qué cosa era cierta, es contraria a esa alma desaseada cristiana que se ve y se señala en Judas verso 3, 1:3, que solo tiene un capítulo, dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros a causa de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente. ¿Cómo? Aquí ya le rompes, se echa las manos a la cabeza. El desaseo judeocristiano se echa las manos a la cabeza cuando les digas: no, os escribo exhortándoos a contender ardientemente por la fe que una vez fue para siempre dada a los apartados. Tremendo, ¿no? Contender ardientemente. En otras versiones Dios ha hablado y dice que luchen por la fe. Y sin embargo, el desaseo judeocristiano ha quitado el debate, te sacan de circulación, aíslan al que le dice la verdad. Es tremendo, eso es desaseado, eso es corrompido, eso huele mal, señores. Entonces ha llegado el momento en que estamos
en ese momento, en el tiempo en que el ser humano y Elohim y Dios tenían que homologarse. Ahora vamos a ver lo que es la palabra homólogo y homologado. Van ustedes a enriquecerse, a enriquecer sus vidas. Apocalipsis 10:7. Apocalipsis 10, verso 7. Dice así, preciosos y preciosas. Dice en el verso 7. Sino que en los días de la voz del séptimo mensajero, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Elohim se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces resulta que en la voz del séptimo mensajero, Elohim sería homologado. ¿Qué es homologado? Testado, comprobado, probado. Y esa homologación la debía hacer, séptimo mensajero, la debía hacer lo más menospreciado, cumpliendo 1 Corintios 1, 27 al 31, que dice: dice así: sino que lo necio del mundo escogió Elohim para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Elohim para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Elohim, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Mashiach Yahshua, el cual nos ha sido hecho por Elohim sabiduría. ¿Qué nos ha sido hecho Mashiach? Sabiduría, filosofía. Justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el patrón, en el Señor. Entonces, debía haber alguien que es ese séptimo mensajero, en cuyo ministerio se desvelaría el misterio de Elohim, se homologaría lo que es Elohim, lo que es Dios, durante la voz del séptimo mensajero. Entonces, se homologa siendo, o sea, lo homologa ¿por qué? Porque cumple la profecía de 1 Corintios 1, 27 al 31. Es lo vil y lo menospreciado. Séptimo mensajero. Ahora, ¿qué es un homólogo? Bueno, un homólogo, lo vamos a ver el significado de homólogo en la RAE, ¿verdad? Homólogo, significado. Ahora van ustedes a ver. Esta es la definición de significado. ¿Qué es conocido? No, pero significado de significado no. Significado de homólogo, señores. Esto es lo que pasa por tratar con ordenadores, ¿verdad? Y no con personas. Homólogo, vamos a ver el significado. Homólogo, que es semejante a otra cosa por tener en común con ella características referidas a su naturaleza, función o clase. Esa es la definición de la RAE. Ahora, vamos a ver la palabra. Vamos a ver la palabra. Homólogo. La palabra homólogo toma de homo, que es hombre, y logo, que ¿qué es logo? El logos es el Mashiach. Eso es homologar. Eso es homologar. Homo, hombre,
Logos, Mashiach. Entonces, preciosos y preciosas, vamos a Efesios 4:13, perdón, Efesios 4:13. Efesios 4:13. Dice así. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach. Entonces, ese mensajero, séptimo mensajero, que sería lo vil, lo menospreciado, tenía que, lo más vil, lo más menospreciado del mundo, tenía que llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach. ¿Para qué? Para que Elohim fuera homologado y el misterio de Elohim se consumara. Y homologado es hombre Mashiach. Eso es homologar. Ahora, hemos tenido 2000 años para homologar. Homologar es comprobar la verdad. La palabra homologado, ya hemos dado la clave. Homologado es homologos, hombre logos, hombre palabra, hombre Mashiach. En primera de Juan 4:3 nos dice así: y todo espíritu que no confiesa que Yahshua HaMashiach ha venido en carne, bueno, ¿y qué mérito tiene esto? ¿Cómo no va a venir en carne si es un hombre? No, pero precisamente eso es lo que separa al espíritu del anti-Mashiach, al espíritu del anticristo, de los que verdaderamente están en Mashiach, que entienden que Elohim ha venido en carne. Ese es el significado, porque si no, ¿qué mérito tiene de decir que Yahshua HaMashiach ha venido en carne si sabemos que es hombre? No, está diciendo que Elohim ha venido en carne. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Yahshua HaMashiach ha venido en carne, siendo Elohim, implícitamente, no es de Elohim. Y el que no confiesa que Yahshua HaMashiach ha venido en carne, que se ha hecho definición, homologación del ser humano, entonces este es el espíritu del anticristo, del antimashiach, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, desde los tiempos de Shaul Pablo. Entonces, este Yahshua HaMashiach venido en carne no es un pronombre indefinido de uno. Uno. No es un pronombre indefinido ya. Es una definición exacta de lo que es Elohim. Por eso quien está en Mashiach sabe ver que hemos de confesar que Elohim es Yahshua HaMashiach venido en carne. O sea, Elohim venido en carne es Yahshua HaMashiach. Esto es lo que hemos de saber todos los que no nos movemos en el espíritu del anticristo. Los que se mueven en el espíritu del anticristo, del antimashiach, no pueden confesar que Yahshua HaMashiach ha venido en carne. ¿Por qué? Porque creen que no es Elohim. Porque creen que no es elogiable. Porque creen que no ha sido homologado. ¿Por qué? Porque son arrogantes. Porque se mueven en un poder despótico arrogante. Entonces, Yahshua HaMashiach venido en carne no es ya un pronombre indefinido, como ese uno que aparece en Deuteronomio 6:4, que dice así: escucha Israel, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Se le dio para que aprendiera, para que echara a andar Israel. Se le dijo, Yahweh nuestro Elohim uno es. Ahora, ese uno deja ya de ser indefinido en Yahshua HaMashiach,
que dice que tenemos que confesar, para no ser del anticristo, para no ser de la potestad del espíritu del anticristo, que ha venido en carne. ¿Por qué? Porque ahí está el poder, pensar que ha venido en carne Elohim mismo, se ha hecho homologado, definido. Entonces ya este uno que dice, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, nunca ha sido un pronombre indefinido, pero ya con Yahshua HaMashiach mucho menos. Ahora, en los justos designios del bendito sea, siempre lo van a ver como un pronombre indefinido, como un Hashem, como sí, un hombre que fue rabino o que fue engendrado o que vete a saber, pero un uno pronombre indefinido. No, está perfectamente homologado y definido. En Marcos 12:29 pueden ustedes leerlo, cuando le preguntan al Mashiach, dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué mandamientos debo guardar? Mashiach le remite, oye, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Yahweh uno es. No, es que no dijo que él era. Si estaba homologando, si lo estaba homologando a Elohim Yahshua HaMashiach, lo homologó, se homologó Elohim en Yahshua HaMashiach. Porque ¿qué es homólogo? Que tiene todas las características y funciones. Se homologó Elohim en Yahshua HaMashiach. Por eso dice Juan 1:1, que lo que dice verdaderamente es que Elohim era el verbo, ¿verdad? En Juan 1:1. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Elohim y el verbo era Elohim. Pero dice que Elohim era el verbo. Esa es la traducción más correcta. Claro, por eso lo dice. Porque Elohim era el verbo, porque era su definición exacta, porque era la homologación exacta de Elohim en Yahshua HaMashiach. Por eso Elohim era el verbo. En Juan también 8:24, en Juan 8:24, ya estamos terminando, en Juan 8:24 nos dice así, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, que he homologado a lo elogiable, a Elohim, lo he homologado, no solamente que yo soy Elohim, sino que yo doy el ascenso a Elohim. Por mí ha de pasar. Todo lo que quiera, ¿qué? Todo lo que quiera homologarse. Por eso él pone a su estatura de varón perfecto, ¿a quién? A lo más vil y menospreciado, porque ese era el objetivo. De lo vil y de lo menospreciado escogió Elohim para avergonzar a lo que se lo daba de jajamín, de sabios. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, el uno aquí se está desvelando, se está homologando. Primeramente está homologando él mismo como Elohim, y seguidamente va a homologar como Elohim a toda su amada, que va a ser lo más vil y lo menospreciado, y que va a escoger para que en la voz del séptimo mensajero el misterio de Elohim sea consumado, esto es, que sea entendido lo que es Elohim, que sea dado a las naciones lo que es Elohim, que sea homologado lo que es Elohim y lo que es el ser humano. El ser humano es Elohim, Elohim es el ser humano y el amor pleno, ¿verdad? Lo que es Elohim abarca más que el ser humano, pero el ser humano, si va a Elohim es porque homologa Yahshua HaMashiach, lo homologa. Entonces, ese uno desvelado, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Yahweh uno es, pero no es pronombre indefinido. Pronombre indefinido se le quedan para todos aquellos profanos, para todos aquellos que han malentendido, que han descolocado versos, por todo lo que hemos explicado hoy, que cambian los versos, que dicen voz de Dios y no de hombre, que no quieren escuchar por la arrogancia de sus corazones a los hombres, solamente a los hombres que ellos encumbran como césares, como hombres enfermos,
predicando sana doctrina, ¿verdad? Incongruencia a lo sumo, ¿verdad? Y tenía que ser desvelado. Este uno ya no es más pronombre indefinido, es pronombre indefinido para estos que hemos dicho, pero para nosotros, para la amada del Mashiach, se ha homologado. Elohim se ha homologado en Yahshua HaMashiach y por ende en la amada, que ha anunciado y ha desvelado el misterio de Elohim. Y entonces es cuando se produce Apocalipsis 14:14, ya para acabar, dice en Apocalipsis 14, verso también 14, dice así. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, uno es. ¿Quién es este uno? Homologado, Yahshua HaMashiach. Y homologado, aquel que desvela esta verdad. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno, Shema, sentado semejante al Hijo del Hombre. ¿A qué era semejante? ¿A qué era semejante este uno? Shema Israel, Yahweh Eloheinu, uno es. ¿Pero a qué era semejante este uno? Al Hijo del Hombre, al ser humano. Entonces tenemos homologado Elohim y tenemos homologado el ser humano. Esto es tremendo. Que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Entonces este estaba sentado sobre la nube blanca y había uno sentado semejante al ser humano, lo homologó. Así que si lo han entendido, si han entendido todo este profundo mensaje, se han gozado conmigo, ¿verdad? Así que espero que disfruten este bendito Shabbat, la bendición de Elohim sobre todos ustedes. Coman, rían, abracen a sus seres queridos, disfruten de este día, ¿verdad? A pleno pulmón, respiren, coman lo mejor que tengan, beban lo mejor que tengan y disfruten de este Yom de las Delicias. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos, Shabbat Shalom.